Muy buenas tardes. Un saludo muy especial para todos. Doctor Germán Arce, gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Continuando con esa maravillosa intervención del profesor Sachs sobre los elementos globales que afectan a la economía mundial y la importancia de la agenda de desarrollo sostenible como unos elementos trascendentales de mediano y largo plazo para la economía mundial, para la humanidad, para nuestra especie. Quisiera, justamente como lo indica el título de la conferencia de esta presentación, compartir con ustedes una visión emblemática de, primero, la Agenda de Desarrollo Sostenible para el caso colombiano. Lo mencionaba el profesor Sachs, Colombia fue un país líder en términos de proponer los objetivos de desarrollo sostenible, pero también de aterrizar una agenda muy ambiciosa a las necesidades del país, y les voy a contar un poco los elementos claves de esto, en el que tuve la fortuna de participar cuando fui director de Planeación Nacional, y luego cerrar, digamos, en la segunda parte de la presentación con los retos más importantes de esta agenda, y aquí coincido con lo que mencionó ahora el profesor Sachs, que tal vez el más importante tiene que ver con el componente de financiamiento. Quisiera darle algunas cifras sobre el reto que tenemos monumental como país para cumplir con las metas de reducción de gases de efecto invernadero, y cómo, por supuesto, el mercado de capitales y las fiduciarias en particular pueden jugar un rol importante en este sentido. Entonces, la presentación tiene 4 temas grandes: el diagnóstico, digamos muy rápido, voy a pasar por esto. Luego, como les contaba, la política de ODS, financiamiento, y cerrar con algunos comentarios finales. Entonces, lo primero, ustedes ven aquí, ya digamos, también el profesor Sachs lo acaba de mencionar, ustedes ven esta gráfica a mano izquierda, el aumento en la temperatura desde la década de los 90, ha aumentado, digamos, casi 1 punto en grados Celsius. Se estima que podría aumentar 1,5 si no se hacen, digamos, los cambios necesarios en los patrones de consumo, con un reto muy importante que es la gráfica que ustedes ven a mano derecha. Cada punto de esa gráfica es un país del mundo, y tienen una gráfica que relaciona el ingreso por habitante, que es una medida del tamaño de las economías, pero controlando por la población, que es el eje horizontal, y el eje vertical, las emisiones de CO2 per cápita. Y esto es un poco el énfasis de la importancia del desarrollo sostenible, y es que si seguimos como vamos y las economías emergentes, incluyendo la colombiana, dan el salto desde una economía de ingreso medio alto a una economía de ingreso alto, en el status quo va a aumentar sustancialmente las emisiones de CO2. Luego, aquí es donde hay un esfuerzo importante por desacoplar el crecimiento tradicional con unas formas mucho más sostenibles, como por ejemplo el crecimiento verde. Aquí va al doctor Hernando José, que nos acompañó justamente en su momento en esa misión de cómo pensar en mecanismos que hagan un crecimiento mucho más compatible, por supuesto, con el desarrollo sostenible. Muy bien, elementos de emisiones, y quisiera ya entrar un poquito ya en la parte regional comparativa. ¿Cuáles son las fuentes de emisiones por sector? En el mundo realmente la fuente más importante es la barra roja. 71% de las emisiones provienen del sector energético. Fíjense la diferencia para el caso de América Latina, que es la segunda barra de derecha a izquierda en esta gráfica de mano izquierda. 47%, una participación más importante de otros elementos, lo que se llama AFOLU, que es las emisiones que provienen del sector de la agricultura, silvicultura y cambio de uso del suelo. Para América Latina, en promedio cercano al 12%, y 23% las emisiones directas en el sector de la agricultura, especialmente el caso de ganadería, por ejemplo, para el caso de Colombia. Entonces, hay una diferencia sustancial en términos de las fuentes de emisiones de América Latina frente al resto del mundo. Y una diferencia también importante en términos de las fuentes de generación. Ustedes ven aquí la primera barra, que es el mundo. El 37% lo hace a través de fuentes renovables, y más del 60%, 63%, 2/3 partes, provienen de fuentes no renovables. Cosa muy distinta de América Latina, que es la tercera barra otra vez, de mano de la derecha hacia la izquierda, en donde América Latina tiene una matriz de generación tremendamente limpia, más del 60%, el caso de Colombia, por ejemplo, y en América Latina exactamente el 60%, proviniendo de fuentes de generación de energía renovables. Así que unas diferencias sustanciales desde el punto de vista de las emisiones que hacemos per cápita, en donde Colombia, como América Latina, no es un gran contaminante, lo mencionaba ahora Brigitte,
y por otro lado con una matriz de generación energética bastante más limpia que el resto del mundo. Esto no implica que no tengamos que hacer nada, por supuesto. Somos copartícipes en esta agenda importante de desarrollo sostenible. Gases de efecto invernadero por sector y ya para el caso colombiano, entonces entrando un poquito en detalle. La evolución, digamos, más reciente, los últimos 10 años, no es muy distinta en general a el caso de América Latina. Apenas el 34% en el 2010 provenía del sector energético, hoy en día es más o menos un 30%, y el 57%, hoy esa cifra es 58%, de nuevo de la agricultura, la deforestación y el cambio de uso del suelo. Un poco también para no olvidar que hay que poner el ojo en el balón. En la agenda de transición energética, indudablemente hay que hacer algo en esa transición, digamos, de descarbonización de la economía, pero lo más importante desde el punto de vista de emisión de gases de efecto invernadero proviene justamente por los elementos de la deforestación y el cambio de uso del suelo. A mano derecha ustedes ven los millones de toneladas de CO2 equivalente que produce en Colombia, que vienen aumentando, pero per cápita, de nuevo insisto, son bastante bajos. En términos de rentas de recursos naturales, que también se discutió en la sesión anterior, y aquí tenemos varios elementos que nos hacen de alguna manera poner sobre la mesa dilemas importantes de política pública. Lo primero, rentas de recursos naturales como porcentaje del Producto Interno Bruto, más o menos un 3% para el caso de Colombia. Obviamente ustedes ven aquí a mano izquierda especialmente, por ejemplo, Arabia Saudita, un país obviamente uno de los principales productores de petróleo, Australia también un país que tiene gran exportación de commodities, Ecuador, y un promedio, Colombia no luce muy distinto en términos de las rentas de recursos naturales. En donde sí tenemos una diferencia importante, como todos sabemos, es en la dependencia de combustibles fósiles desde el punto de vista de las exportaciones, ¿no? Desde el punto de vista del consumo interno, del tamaño de la economía. Es desde el punto de vista de lo que es el balance de las cuentas externas de nuestro país, que alcanza cerca del 46%, una cifra muy alta. Fíjense, el promedio mundial está cercano al 11%, así que tenemos una dependencia, digamos, que es casi 5 veces más alta que un país promedio a nivel mundial. Entonces ahí es donde vienen otra vez estas decisiones importantes de política pública que deben considerar cómo en unos plazos relativamente largos, los mencionaba ahora el profesor Sachs, pensando a mitades de este siglo, 2050, en 28 años, damos un salto desde el punto de vista de cambios en patrones de consumo, pero por supuesto reconociendo que esta dependencia del sector de combustibles fósiles es imposible de reducir rápidamente en el corto plazo. Emisiones sobre PIB, Colombia realmente tiene unas cifras que no son muy distintas, digamos, que las de los pares de la región, y en términos per cápita, pues realmente ahí es donde está el punto. Fíjense, Colombia no es uno de los grandes contaminantes, lo mencionó también ahora Brigitte, desde el punto de vista del tamaño de la población en Colombia. O sea, dados las fuentes de generación de energía, dado el tamaño de la economía colombiana, que es una economía de ingreso medio alto, pues realmente no somos grandes contaminantes desde el punto de vista de las emisiones a nivel mundial. Y un tema muy importante para Colombia que de nuevo ratifica que si bien estos elementos sugieren que pareciera que no es un tema crítico para Colombia, realmente sí lo es. Y lo es porque, como todos sabemos y conocemos por experiencias recientes, Colombia es un país con unas enormes vulnerabilidades al cambio climático por su geografía, por sus pisos térmicos, por digamos, temas históricos de estándares de construcción de vivienda, localización de esas viviendas. Y ustedes ven este ejercicio que hicimos en Planación Nacional por allá en el 2018, a mano derecha es un mapa que muestra los riesgos de desastres naturales, distribuidos, digamos, en general en todos los municipios del país. Entre más oscuro ustedes ven un municipio, una región, más alto es el riesgo ante un eventual efecto de cambio climático, por ejemplo, sequías o inundaciones. Y con base en eso se puede calcular un índice de vulnerabilidad que es una combinación entre el riesgo climático, es decir, la afectación especialmente a través de sequías o inundaciones, entre otras, y las capacidades institucionales a nivel local para poder mitigar esos riesgos frente al cambio climático. Y Colombia obviamente tiene una enorme heterogeneidad desde el punto de vista de esa capacidad de reacción. Desde el punto de vista comparativo, digamos, en ese índice de vulnerabilidad, entre más alto el número es más vulnerable. Colombia está en un 41.7%,
No somos muy distintos del promedio de la OCDE, pero indudablemente hay países que lo están haciendo mejor. Así que también hay una agenda, ahora que se está construyendo justamente el Plan Nacional de Desarrollo, de continuar fortaleciendo las capacidades locales para la adaptación y mitigación al cambio climático. Muy bien, paso al segundo punto, que es la agenda ODS, ya la mencionó ahora el profesor Sachs, 17 grandes objetivos con más de 160 objetivos particulares al interior de cada uno de estos grandes objetivos, y la enorme ambición de esta agenda de desarrollo sostenible implicaba la necesidad urgente de aterrizar esa agenda al caso colombiano. Cómo esos grandes objetivos, esa gran cantidad, sin número de metas, podría de alguna manera focalizarse a las necesidades de nuestro país. Y ese fue justamente el ejercicio de este COMPES que publicamos en el 2018, el COMPES 3918, que es el COMPES de la Agenda de Desarrollo Sostenible para el país. Esta es una diapositiva, veo que seguramente los de atrás no la pueden leer, no es necesario, es simplemente para dar una ilustración de qué se hizo en ese documento. Entonces, en ese documento ustedes ven aquí los 16, digamos, grandes objetivos, hay unos 17 que es coordinación entre los diferentes actores de una sociedad, y en cada objetivo, básicamente lo que se hizo fue plantear una línea base en el momento de la publicación del documento, que fue en el 2018, y una meta al 2030 de hacia dónde debería dirigirse el país. Al interior de cada objetivo hay una gran cantidad de metas, y aquí lo que se hizo fue escoger una meta trazadora, una meta emblemática que pudiera focalizar la política pública. Voy a dar este ejemplo en el objetivo número 8, que se llama trabajo decente. El indicador nacional que escogimos en su momento, con un diálogo con toda la sociedad civil, estaba relacionado con la informalidad laboral. Es un tema que afecta muchísimo a América Latina en general y a Colombia en particular, con tasas de informalidad muy altas. La línea base en su momento para el 2018 era cercana al 52%. Estamos hablando de formalidad laboral, o sea, es decir, el inverso de la informalidad. La meta nacional era tener al 60% en las grandes ciudades, 23 principales ciudades, de formalidad laboral, de subir en 8 puntos porcentuales esa meta de formalidad laboral. Y aquí está el avance, fíjense, estamos en 55.7, o sea, estamos, digamos, avanzando desde el punto de vista de lo que se planteó. Ha habido retrocesos, entre otros casos, por ejemplo, en la meta de pobreza. Acá tenemos pobreza multidimensional, pero también hay otra meta relacionada con pobreza monetaria. Obviamente, cuando hay choques, como los mencionó ahora el profesor Sachs, eso puede transitoriamente llevar a retrocesos, pero esto ayuda a focalizar los esfuerzos. Y una cosa innovadora que hicimos en este documento es tener metas a nivel territorial, porque la informalidad es muy distinta en Bogotá, en Medellín y en Cali, frente a ciudades en donde la productividad laboral es más baja, como por ejemplo Riohacha, y esto ayuda de nuevo a focalizar los esfuerzos desde el punto de vista territorial. En este documento, más allá de las metas, se plantearon 5 elementos fundamentales desde el punto de vista de esa política pública, ejes estructurales los llamamos en su momento. Aquí ustedes ven la lista, las oportunidades económicas a través de ese desarrollo sostenible, qué tipo de oportunidades nuevas podría tener el país, el uso eficiente del capital natural y de la energía, el capital humano y empresarial para el crecimiento verde, es decir, la educación, que también lo mencionó el profesor Sachs, y las capacidades en ciencia, tecnología e innovación, que es un problema no solamente desde el punto de vista general para el país, sino además desde el punto de vista particular para justamente avanzar en esta agenda de desarrollo sostenible. Todo esto en el contexto de un marco que le diera una gobernanza y una articulación y coordinación a estas estrategias. No voy a hablar en detalle de cada una, pero sí quisiera darles algunos ejemplos de lo primero y lo segundo, para que ustedes vean un poco el feeling de lo que se plantea ya más concretamente sobre estos ejes estratégicos. Entonces, el primero tiene que ver con oportunidades económicas, y obviamente aquí el tema de fondo indudablemente es la bioeconomía. Colombia, por su riqueza de la biodiversidad, tiene unos elementos fundamentales de potencialidad para poder aportar no solamente en esta agenda, sino además en el crecimiento económico y en la generación de empleo. Tiene más de 63.000 especies registradas, con una identificación potencial que se estima no más de una cuarta parte del total. Ahí se han hecho cosas como las expediciones BioColombia para continuar justamente identificando esa riqueza biodiversa. Y un poco
en la línea de lo que se planteaba en este documento, más recientemente la misión de Sabios dijo, oiga, Colombia sí debería hacer una apuesta importante en lo de economía, que puede representar cerca del 10% del Producto Interno Bruto en el mediano plazo. Hay una oportunidad de crecimiento muy importante y además de generación de empleo. Ese es, digamos, un poco el tipo de estrategias que se plantean, y aquí, más allá de este resumen, hay una serie de estrategias con responsables y tiempos que se deberían estar implementando para alcanzar estos objetivos. Otro tema importante, la aptitud para, digamos, comercial forestal. El país es muy rico en bosques, obviamente tenemos un problema de deforestación, pero solamente el 1,8% de las casi 25 millones de hectáreas que tienen aptitud forestal tienen plantaciones justamente aprovechando esa economía forestal. Están en otro tipo de actividades que no les permite alinearse con lo que debería ser el uso del suelo, en este caso el uso del bosque. Ahí también, por ejemplo, para el 2020 el DANE había estimado que la economía forestal representaba apenas el 0,08% del Producto Interno Bruto. Esas cifras en países como Chile pueden estar por encima del 1,5% del PIB. Así que también ahí hay oportunidades importantes de crecimiento. El tema, por supuesto, de la energía renovable no convencional, que ustedes han visto que se ha avanzado relativamente rápido, especialmente en los últimos años, el potencial eólico, el tema solar. El gobierno ha dicho que va a lanzar un mapa de ruta para energía eólica offshore, lo está trabajando con el Banco Mundial, así que también ahí, por supuesto, hay oportunidades para además fortalecer esa matriz de generación energética. Y finalmente, desde el punto de vista de la eficiencia del uso de los recursos, del capital natural, no hay que olvidar que Colombia sigue teniendo, por ejemplo, una muy baja productividad en el uso del agua. Este indicador lo que muestra es cuántos dólares se produce por cada metro cúbico de agua utilizada. Entonces se hace un cálculo de cuál es el total de agua que se utiliza en el país y eso se relaciona con el nivel de la producción, del tamaño de la economía. Y obviamente los países de América Latina siguen siendo todavía muy poco productivos, por las dos razones, porque hay todavía desperdicio en el uso del agua. Las tasas de uso de agua, por ejemplo, siguen siendo muy bajas, especialmente para el sector agropecuario, pero por otro lado porque tenemos unas economías que todavía no son lo suficientemente grandes. Entonces ahí tenemos obviamente el doble reto desde el punto de vista de la eficiencia. Y esto aplica también para otros elementos que no voy a mostrar. Muy bien, eso era como un abrebocas de lo que tratábamos de hacer en su momento en el aterrizaje de la política de desarrollo sostenible. Paso ya, ahora sí, al tema que nos convoca hoy en día, que es justamente el rol del mercado de capitales, especialmente de las fiduciarias, en esta importantísima agenda. Lo primero es que yo celebro muchísimo que el sector ya esté obviamente involucrado en esta agenda de una manera muy seria, pensando estratégicamente cómo pueden aportar. Y quisiera hablar básicamente de este tema que es el financiamiento, en donde obviamente el rol que ustedes pueden jugar es absolutamente fundamental. Lo primero voy a hablar en la parte global y luego lo aterrizo al caso colombiano. Un poco el mensaje de fondo es que el mundo necesita aumentar en casi 7 veces el financiamiento anual global para lograr cumplir las metas de la COP21 al 2030. Casi 7 veces, repito. Es unas inversiones muy grandes, hoy en día se invierte menos de $1 billón anuales y se tiene que llegar a inversiones anuales del orden de los 6 billones de dólares. 6 billones en español, no los gringos, o sea, estamos hablando de 6 millones de dólares. Entonces es una inversión que no es menor y un reto muy importante desde el punto de vista de ese financiamiento. ¿Cómo se ha venido haciendo esto desde el punto de vista de las diferentes regiones? Obviamente hay costos asociados a esta agenda y especialmente a los impactos del cambio climático. Por ejemplo, ustedes ven aquí, para los países, digamos, clasificados por tipos de ingreso, desde el bajo, pasando por el medio hasta el alto, ¿cuál ha sido el impacto de los efectos o eventos climáticos extremos, especialmente sequías e inundaciones? Fíjense que hay una concentración importante de estos costos alrededor de los países más pobres. Luego, si bien de nuevo, Colombia, al igual que muchos países de ingreso medio, no es un gran emisor de gases de efecto invernadero, sí infortunadamente sufre de manera desproporcionada las consecuencias del cambio climático que estamos viendo en las últimas décadas. Y aquí hay unos ejemplos. Colombia le costó el niño en su momento, el 2015, cerca de 0,6% del PIB. La niña nos costó 1,3% del PIB. Es el tamaño de la reforma tributaria que se está discutiendo
actualmente en el país. Así que esto tiene costos importantes no solamente desde el punto de vista económico, sino también, por supuesto, desde el punto de vista de pérdidas de vidas. Muy bien, en términos de elementos que ayudan en esta agenda, uno muy importante, el impuesto al carbono. Aquí hay una tabla comparativa que muestra, bueno, Colombia empezó con este impuesto nacional al carbono desde la reforma del 2016, un impuesto que está en alrededor de los $5, bueno, en su momento estaban $5, eran 18.000 pesos. Y ustedes miran acá un poco lo que se estima, de acuerdo con los estudios técnicos, que debería ser de alguna manera los valores consecuentes para dar señales de política pública que induzcan a los agentes a cambiar su comportamiento en el consumo de combustibles fósiles. Y eso más o menos está alrededor de los $40. Hay países que están ya por encima. No es el caso de los países, especialmente de América Latina, incluyendo Colombia, en donde todavía hay esfuerzos adicionales por hacer. Vale la pena indicar que, de hecho, en la reforma actual se está discutiendo justamente un aumento en el impuesto nacional al carbono, que pasaría de más o menos 18.000 a 20.500 pesos. Lo que pasa es que con la depreciación de la moneda seguimos otra vez en, bueno, menos, en $4. Pero bueno, ahí está como el esfuerzo de dar señales de política pública. Esto ha generado, por ejemplo, que aumente los ingresos tributarios de impuestos ambientales con rezagos todavía. Colombia recauda menos de 0.6 del PIB en impuestos ambientales, especialmente a través del impuesto nacional al carbono. Y eso ha venido cayendo en el tiempo. Ahora, ha venido cayendo en el tiempo por las razones que uno quiere. Como siempre, en este tipo de impuestos que lo que hacen es tratar de internalizar unas externalidades a los agentes económicos, lo que uno quiere no es tanto recaudar plata, sino cambiar el comportamiento. Entonces, lo que ha venido pasando desde su introducción es que paulatinamente se han generado mercados de certificados de emisión cero neta de carbono para justamente evitar pagar el impuesto, pero es justamente lo que uno quiere, es cambiar el comportamiento de los agentes para tener unos métodos de producción, por supuesto, mucho más limpios. Aquí están entonces las necesidades de financiamiento que se han venido ya materializando. Emisión de bonos verdes, por ejemplo, entre el 2014 y el 2021, esto de nuevo está en billones de dólares. En el 2020 estuvimos en alrededor de los 290 billones de dólares. La barrita roja es América Latina. Luego, no somos todavía un jugador fundamental desde el punto de vista de esa emisión de bonos verdes. Obviamente somos de un tamaño más pequeño, pero incluso controlando por tamaño, todavía nos falta un espacio grande por crecer como emisores de bonos verdes y mecanismos certeros para cerrar justamente estas brechas de financiamiento. Desde el punto de vista entonces ya aterrizando para el caso colombiano, y ya otra vez estamos justamente enfocándonos en las oportunidades para el sector, en su momento se estimaba que la inversión para cumplir la meta que propuso Colombia en la COP21 de reducción de gases de efecto invernadero podía costar cerca de 3 billones de pesos anuales. En su momento esto era más o menos 0,3% del Producto Interno Bruto. Es el costo, digamos, de cumplir las metas de mitigación que se ha trazado al país. Y esto tenía una división entre los aportes que hace el sector público y los aportes que hace el sector privado. No hay que olvidar que esto no es un tema únicamente del gobierno nacional o los gobiernos territoriales. Esto requiere un compromiso, justamente como el que ustedes están haciendo, de aportar estratégicamente en esta estrategia del cambio para el desarrollo sostenible. Obviamente todo esto, al final de cuentas, no solamente ayuda a la agenda, sino que además incluso en algunos sectores puede generar ahorros en los costos de operación, así que en algunos casos también hay beneficios para algunos sectores en particular. Una cosa que empezamos a implementar en su momento era hacer un seguimiento justamente de cuáles eran las inversiones que se estaban haciendo desde el punto de vista del sector público y el sector privado. Ustedes ven aquí público doméstico, que es básicamente el gobierno nacional y entidades territoriales, público internacional, especialmente las multilaterales, y el sector privado doméstico. Y aquí un punto grande que salió es que realmente quienes, bueno, en su momento, 2018-19, quien sigue invirtiendo de manera más recurrente para las metas de mitigación y también de adaptación es el sector público. Ahí eso requiere un mayor compromiso del sector privado desde el punto de vista justamente del cumplimiento, porque fíjense que la participación está un poquito al revés. Como les mostré anteriormente, lo que se estima es que más o menos 2/3 partes del esfuerzo tiene que provenir del sector privado.
Y un tema importante, infortunado, es que en el sector público la mayor parte de los recursos se invierten en adaptación, que es un poco en la parte reactiva, no tanto en la parte de mitigación, que es donde debería también darse el foco, y especialmente en el componente integral, que es la suma de las dos cosas, mitigación y adaptación, que es justamente en donde se esfuerzan los organismos multilaterales. Así que aquí ustedes ven ya que lo que se requiere desde el punto de vista de aportes adicionales del sector privado va a ser muy grande, y ahí va a jugar un rol muy importante, por supuesto, el sector de las fiducias en Colombia. Financiamiento climático total en Colombia, ¿de cuánta plata estamos hablando? Todavía muy poquita. En el 2019 se estimaba más o menos 2.2 billones de pesos anuales, todo esto está en pesos constantes, y de nuevo con una distribución que ha venido cambiando en el tiempo. Ya la adaptación, porque no hemos tenido crisis tan profundas desde el punto de vista climático, en el 2019 ya no era tanto, se cambió hacia un énfasis más en inversiones en mitigación o en enfoque integral, y eso es importante, pero todavía los recursos, recordemos, les estaba hablando de más o menos 3 billones de pesos, nos falta todavía 1 billón, y eso era en cuentas del 2018, o sea que estamos hablando ahora seguramente de una cifra mucho más alta y de necesidades adicionales de financiamiento. Elementos que se han venido haciendo desde el punto de vista de política pública, el gobierno, por ejemplo, desde el año pasado empezó a emitir lo que se llamaban los test verdes, que el ministerio mostró que tenía una especie de premio de una menor tasa de interés, porque a los inversionistas les gusta justamente esta agenda de desarrollo sostenible. Entonces es un ejemplo de un instrumento de política pública, un TES, un título de deuda pública, que por ser destinado desde el punto de vista del gobierno a actividades de la agenda de desarrollo sostenible, pues tiene una tasa de interés más baja que la del promedio del mercado. O sea que esto muestra que la agenda no solamente tiene costos, sino también que puede generar algunos beneficios, en este caso desde el punto de vista del costo de financiamiento. Muy bien, desde el punto de vista obviamente del sector fiduciario, aquí está la cifra que yo sé que ustedes, la gran mayoría las conocen al detalle, y es, bueno, el sector fiduciario es un sector fundamental desde el punto de vista de la administración de activos, especialmente obviamente en el capítulo de inversionistas institucionales, pero mucha gente en Colombia no sabe el tamaño relativo del sector. Cuando se habla, digamos, de los mecanismos de ahorro, típicamente los fondos de pensiones sale como uno de los primeros, pero indudablemente las fiducias han venido aumentando rápidamente y hoy prácticamente doblan en tamaño a otro sector muy importante que son los fondos de pensiones y cesantías. Activos administrados por encima de los 730 billones el año anterior, 365 para el caso de los fondos de cesantías, o sea que fíjense, ustedes hoy en día están prácticamente doblando de nuevo el tamaño frente a un sector muy importante para la canalización del ahorro público y privado, que es justamente el sector de las pensiones. O sea que ahí, de nuevo, con esa capacidad de canalizar recursos, ustedes van a jugar un rol fundamental desde el punto de vista de poder instrumentalizar la agenda de desarrollo sostenible en el país. Un ejemplo claro es, bueno, lo que ustedes hicieron como partícipes en la agenda de inversiones de 4G y 5G, que también tienen criterios, por supuesto, de desarrollo sostenible. Y el elemento, digamos, importante y el reto hacia adelante es que Colombia, desde el punto de vista de profundidad, sigue siendo todavía un país en donde los retos hacia adelante son muy altos. Cuando ustedes miran, por ejemplo, la capitalización en el mercado de las empresas nacionales que cotizan en bolsa, todavía estamos por debajo del 40%, que es incluso inferior al promedio de América Latina, 52.8%. Miren las cifras de los países de la OCDE, por encima del 100%, o sea que desde el punto de vista de las oportunidades de mayor profundización del mercado y además de nuevo de canalización de recursos, obviamente creo que tenemos una agenda tremendamente interesante para los años que se vienen. Voy a pasarme esto. Entonces cierro con esta parte porque sé que ya me excedí el tiempo con los retos. Y quisiera vincularlo con un anuncio muy importante que hizo el presidente de la República ahora en Puerto Leguízamo el 22 de octubre, un poco en la idea de, bueno, esto cómo se puede instrumentalizar y aterrizar. El presidente en Puerto Leguízamo este fin de semana dijo que habían discutido en el gobierno la idea de crear un fondo nacional, en principio con vigencias futuras para quien no conoce mucho los temas fiscales, es básicamente compromisos futuros de pagos por parte del gobierno nacional, que en la práctica es deuda pública, a 20 años, con el fin de resolver el problema de la deforestación en la selva amazónica. La idea es que en este programa, que cada familia puede tener, digamos, un programa de revitalización de la selva, de cuidado, y recibiría entre 2 y 3 millones de pesos mensuales
para concesiones que se pueden de hecho heredar con el fin justamente de cuidar la selva amazónica, es decir, un instrumento para resolver los problemas de deforestación que tanto aquejan al país. Obviamente nosotros siempre desde el FEDesarrollo hablamos entre comillas, ojo con el tema fiscal, tenemos un problema fiscal que no es menor, y ahí es donde vienen, digamos, las ideas que el sector puede empezar a revisar. El sector no solamente requiere de recursos públicos, obviamente seguramente el CASE puede venir del presupuesto nacional, pero realmente, y ahora lo mencionó también el profesor Sachs, lo que existe a nivel mundial son justamente necesidades de financiamiento y de inversión. Hay una gran cantidad de fondos grandes a nivel mundial que están buscando oportunidades de inversión. Entonces, yo creo que este fondo no debería ser solamente público, debería tener, digamos, de alguna manera una especie, como lo llamamos aquí en su momento, financiación combinada, blended finance, público, privado, independientemente de las fuentes, que se pueda canalizar a través, por ejemplo, de las fiducias para ir pagando de acuerdo con los mandatos en esos contratos de fiducia que se deben definir con unos criterios muy concretos de cuáles son las actividades que deben desarrollar las familias para cuidar efectivamente esas hectáreas que entre comillas fueron concesionadas. Entonces, desde el punto de vista de esa financiación, aquí yo creo que hay un rol muy importante. Estas ideas que está tratando, digamos, de esbozar el gobierno, porque yo creo que todavía no están lo suficientemente concretas, son oportunidades muy de fondo para que el sector justamente se siente con el gobierno a implementar y a instrumentalizar este tipo de estrategias. Y cierro con esta diapositiva, esta es la última que les quería mostrar. A principios de este año publicamos un libro muy cortito que se llama ¿Qué hacer en políticas públicas? Y uno de los temas obviamente más importantes que se discutieron en este libro muy corto es el tema del desarrollo sostenible. Aquí escribieron este capítulo Elena García y Astrid Martínez, investigadoras de FEDesarrollo. Elena especialmente experta en los temas de desarrollo sostenible. Digamos, el punto de fondo es que el financiamiento es un cuello de botella crítico, obviamente fundamental, y es una condición necesaria para la implementación de la Agenda de Desarrollo Sostenible, pero no es una condición suficiente. Eso requiere además una serie de condiciones habilitantes que permitan darle un buen marco de gobernanza, una coordinación y una articulación entre los actores públicos y privados que obviamente todos debemos aportar en esta agenda. Aquí tenemos una lista de 6 cosas importantes que planteamos en su momento. La institucionalidad del sector ambiental, indudablemente hay que fortalecerla. Hay desconfianza, hay que decirlo, entre algunas comunidades sobre justamente esa capacidad de algunas autoridades ambientales para hacer cumplir con los lineamientos de los planes ambientales que se aprueban en su momento para las inversiones, ya sea de minería, de infraestructura y demás. Así que hay que construir la confianza y eso se hace fortaleciendo justamente la institucionalidad. Hay que continuar justamente actuando de forma decisiva en adaptación al cambio climático, fortaleciendo la capacidad institucional, esto lo mencioné. La vulnerabilidad es la mezcla entre el riesgo y la capacidad local y esto requiere recursos públicos y privados y mucho fortalecimiento de la capacidad. La deforestación, indudablemente, es un tema muy de fondo, las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero y ahí las ideas que acabo de comentar pueden ser interesantes. El tema de la transición energética, obviamente bien pensado, con tiempos razonables, reconociendo que es imposible parar las nuevas licencias de exploración y explotación, que es un debate muy importante que se está dando en el país. Desde el punto de vista de la sostenibilidad de las cuentas externas, es imposible hacerlo en un plazo corto. Facilitar el desarrollo del sector forestal como esa parte de una estrategia de diversificación productiva y obviamente en este contexto, y esto lo mencionó también el profesor Sachs, cuando se piensa en la hoja de ruta estratégica de largo plazo, es fundamental que en esa transición a una economía que sea cero carbono neto o con menor carbono, el que tenemos actualmente, se haga una evaluación cuidadosa de los impactos negativos que esta estrategia va a tener a nivel local, regional e incluso entre diferentes segmentos de la población. Esto no para decir que no se debe hacer, indudablemente. Lo que pasa es que si uno reconoce en dónde están los costos, a quién le pega esta estrategia de forma negativa, eso permite en la política pública establecer mecanismos de compensación que permitan justamente darle una viabilidad no solamente ambiental, sino también económica y social
a esta agenda. Así que los retos son todos, pero de nuevo las oportunidades son muy importantes y yo creo que en este tema de financiamiento, pues el sector de las asfixiarias de nuevo va a jugar un rol absolutamente esencial y de nuevo los felicito porque creo que están dando la avanzada en términos justamente de pensar estratégicamente en que esto no es solamente una agenda importante para el sector, sino importante para el país. Muchísimas gracias.